Cuando yo estaba en la escuela, quizá en sexto año, por ahí, no era consciente de que yo leía muy bien, parece que era así, y que me expresaba bien y decía las lecciones con intención, no era consciente. Pero un día la profesora paró la clase y dijo, yo estaba dando una de las famosas lecciones que dábamos, ¿no? Era historia, me acuerdo, y entonces me dice, yo quiero preguntarles algo, ¿no es un placer escuchar a Beatriz Massons? Para mí fue una gran sorpresa, pero bueno, parece que todos dijeron que sí, que era seguramente por esa expresividad que ya traía como puesta encima. Y eso me llevó a que en el colegio y en el liceo, cuando había un acto, un 25 de agosto, alguna fecha, Beatriz va a leer este poema, Beatriz es la que va a leer esta página, Beatriz es la que va. A mí no me hacía demasiada gracia, porque los compañeros en esa época decían, ¡ay, la poeta! ¡Ah, la artista! Y se reían un poco de mí, aunque después, cuando aparecía ahí en el escenario, aplaudían. Entonces, esos, yo qué sé, daría la sensación de que ya estaba predestinada, sin saberlo, a la actuación. Era una familia de clase media, ¿no? Pero culta, y eso era propicio, aunque en aquella época el que alguien se dedicara al teatro o hiciera, no era tampoco lo que más interesaba a una familia, ¿verdad? Teníamos nada menos que a Ernesto Pinto, a quienes muchísimos de ustedes conocen y saben de él, otro Maragato, gran escritor, gran poeta, que vivía con nosotros, era soltero y vivía con nuestros padres y mis hermanos y yo. Un día la señora de Requesens, ¿no? La señora de Requesens, que era una excelente profesora de declamación y tenía una escuela de declamación, le dijo a Ernesto, Ernesto, usted no tiene hijos, pero tiene sobrinos, ¿por qué no me manda una sobrina suya a estudiar conmigo? Y Ernesto dijo, bueno, Beatriz, tiene que ser Beatriz porque era la que tenía esas condiciones. Y así entré en la escuela de declamación con la señora Requesens. Un día estábamos haciendo una muestra, de esas que hacíamos, recitando, y yo tendría unos 15 años, y Taco Larreta, que tendría unos 8 o 10 más que yo, empezaba a dirigir, quería empezar a dirigir. Y fue a ver esa muestra, y le gustó lo que yo hacía,
y le dijeron que era sobrina de Ernesto Pinto, y entonces él, como eran amigos, eran colegas, le dijo a Ernesto, ¿cómo hago para invitar a tu sobrina a actuar conmigo en una obra? Y él le dijo, le tenés que pedir a los padres. Eso es elemental, tenés que hablar con los padres. Entonces un día se armó una reunión en la salita de casa y eran mis padres, mis hermanas, Ernesto, Taco, yo, era como un pedido de mano, ¿no? Entonces, sí, Taco explicando que no era nada pecaminoso, que era solamente una obra de teatro que él quería dirigir y que quería que yo hiciera una de las 3 Euménides que aparecían en Electra de Giraudoux. Y bueno, y ahí empezó todo. En esa época todavía ni siquiera estaba la Escuela de Arte Dramático, no estaba la comedia apareció un poco después. Quiere decir que éramos autodidactas, es decir, los que tenían condiciones, los que veías a alguien con una condición para el escenario, y todos, Berto Fontana, Taco Larreta, muchos de nosotros empezamos así, ¿no? Después de esa etapa, digamos, primera, de Electra, de Giraudoux y alguna otra obra, se creó un grupo independiente, lo que llamábamos grupo independientes, que era Club de Teatro. Entonces ahí donde yo me inicié, con Taco Larreta, con Berto Fontana, con Juan José Brenta, con Pepe Struck, con That's Fair, todos fundamos ese grupo, porque existía la necesidad de tener un espacio, de tener un lugar donde trabajar, donde reunirnos, donde leer obras, donde ensayar, ¿verdad? Y eso era lo que ocurría. Y entonces ahí nos reuníamos y empezaron a surgir algunos profesores, por supuesto, empezaron a surgir profesores, buenos directores, ¿no? Que se fueron haciendo y además que tenían talento, y ese fue el aprendizaje. 10 años en Club de Teatro, haciendo teatro amateur, matándonos por el teatro, matándonos por ensayar, matándonos por cumplir, por hacer las cosas sin cobrar un peso, nada, al contrario. Nosotros teníamos gastos y porque era el teatro amateur, ¿no? Entonces, después de esos 10 años, estuve 2 años en el Galpón y ya me lancé al teatro profesional. Pepe Struck, que realmente era español, había venido al Uruguay y era un creativo impresionante. Yo era muy joven para darme cuenta de todo el talento de Pepe, pero realmente al cabo de los años lo fui admirando muchísimo, ¿no? Taco también, que era un excelente director, se mostraba como un excelente director. Juan José Brenta, Casal Chapí, que era otro español que también nos dirigía. Yo creo que los premios son interesantes porque a uno le dan un poquito más de fuerza, digamos. Decimos, bueno, está bien, gustó lo que hice, ¿no? Creo que la importancia mayor es el público que está en la sala, ese es el que realmente importa para lo que estás haciendo, pero tuve unas cuantas nominaciones y 2 Florencios, y en ese momento de la señorita Julia habíamos inaugurado el Teatro El Tinglado con esa obra, inauguramos el Teatro El Tinglado, entonces yo tenía una hija de 5 años y un varón que tenía casi 1 año y fue muy interesante. Pero hay un hecho que me gustaría contarlo porque fue muy triste para mí y muy angustiante en el momento en que ocurrió. Generalmente los críticos teatrales hacían ternas de actrices, de actores, de directores, de obras. Y ese año no hicieron una terna porque entendieron que el tercer puesto no lo merecía nadie, eso a criterio de ellos. Entonces estábamos Estela Medina y yo, éramos las que estábamos ahí. Y
era un poco, como dijo alguien, Peñarol y Nacional, ¿no? Bien uruguayo, pero nacional. Con el agravante de que yo estaba absolutamente sola, no tenía alumnos, no tenía nada, eran mis padres, mi marido en ese momento y nadie más. Y Estela, con todo su talento, reconocido por supuesto por mí, por todos, tenía toda la escuela de arte dramático detrás ya en ese momento. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a silbar cuando yo saqué el Florencio. Yo saqué el Florencio, empezaron a silbar, a buchear. Yo me quedé muerta, porque primero que no lo había pedido, no era algo que yo había pedido, era algo que se me daba, terrible fue ese momento que viví como una cosa muy angustiante. Después de ese premio, me invitaron de 3 países a visitarlos en un viaje cultural, ¿no? Para integrarme, ver qué se estaba haciendo en Italia, Francia y España. Y entonces hicimos un viaje de 6 meses con mi marido, un viaje hermoso, porque además mi tío Ernesto estaba en Roma como agregado cultural nuestro y nosotros habíamos tenido la locura de haber vendido el único apartamento que tuvimos y salir, irnos con todo el dinero sin pensar en las cosas que venían después. Y entonces hicimos un viaje fantástico. En Italia me invitaron a hacer cine, muy seriamente. Fue una cosa realmente seria que yo tuve que desechar. Primero porque me comporté muy aldeana, porque pensé, me contaron cómo era el personaje, cómo era la película, y era un poco escabrosa, ¿no? Un poquito escabrosa. Y yo dije, esto debe ser que ninguna italiana lo quiere hacer y me lo dan a mí, pensaba yo, ¿no? Pero no era así, era realidad. Pero al mismo tiempo, yo tenía 2 hijos chicos, ya me moría de ganas de verlos, mi marido también, ya no podíamos demorar más el viaje, fue sobre el final del viaje y entonces tuve que rechazar esa oferta. Claro, todos se quedaron muy asombrados porque no entendían que se rechazara algo que después resultó ser la película Malicia que lanzó a Laura Antonelli al estrellato. Así que bueno, les digo para los jóvenes que estén atentos cuando ocurre alguna cosa para ver si es una oportunidad que se están perdiendo. A mí no me importó demasiado porque venir de nuevo al Uruguay después de 6 meses era algo que necesitaba. Me acuerdo que Abondanza me dice, Beatriz, ¿qué pensás de entrar a la comedia? Porque estamos viendo que entren 3 o 4 figuras que están fuera de ella, como Armando Altí, tú, y no me acuerdo quiénes eran los otros, quizá. Y yo le dije, ay, tú sabes que estoy tan acostumbrada a la libertad, a elegir lo que quiero, a hacer lo que quiero, a acomodar mis horarios, a todo eso que la comedia exige una disciplina, un estar permanente, una cosa, te diría que no. Otra vez, después vinieron años, como te digo, muy duros, pero uno a veces no piensa que todo va a seguir igual. Cuando es joven, piensa, bueno, esto va a seguir fantástico, todo bien, no voy a tener problemas. Y si yo hubiera sabido las cosas que ocurrieron después, sin duda hubiera aceptado entrar a la comedia, aunque significara un gran sacrificio, porque la comedia lo que da es la seguridad económica que después nosotros no tuvimos. Jóvenes que están ahí, ni piensen
que pueden vivir del teatro. A veces los alumnos me preguntan, ay, ¿se puede? No, vivir del teatro siendo independiente, estando en la comedia sí, porque hay una seguridad, ¿verdad? Un cobrar mensualmente, pero los teatreros que estamos fuera de ella, siempre estamos vigilando la boletería, viendo si qué pasa, qué no pasa, viene gente, no viene gente, un poco porque queremos que haya gente, pero otro poco también porque tenemos que ganar, ¿no? Entonces es complicado y conviene tener una profesión o un trabajo aparte del teatro. Una época, la época de la dictadura, que fue terrible para mucha gente y para mi familia fue muy duro. Fue muy duro porque mi marido era subdirector de un departamento del BPS, pero era frente amplista, reconocido, y entonces se lo mandó a disponibilidad, lo cual significaba no cobrar dinero y no trabajar. Nos vimos realmente ante un abismo y mi marido se puso a pensar qué podía hacer para salvar a esa familia, para sacarla adelante. Entonces, como era una persona muy culta, muy creativa, para mí una persona brillante, y le gustaban mucho las antigüedades y trabajaba mucho con antigüedades, tomó un carrito y se fue a Villa Biarritz con un mantel que teníamos, puso en el césped toda una cantidad de cosas y se puso a hacer la feria. Pero lo interesante de eso, salimos adelante, digo, por lo menos subsistimos. Pero mi hijo, que tenía 8 años, que tenía una niñez maravillosa, porque era alegre, feliz, dicharachero, travieso, simpático, vivía una niñez hermosa, de la noche a la mañana se convirtió en un adulto, y no en cualquier adulto, porque hay muchos tipos de adultos, en un adulto responsable, sacrificado, valiente. Y entonces él acompañaba a mi marido a la feria y no solo lo acompañaba, le levantaba el ánimo cuando él estaba decaído, le daba fuerzas, lo impulsaba, lo despertaba de mañana, vamos papá que se hace tarde, y llevaba, le hacía los paquetes, lo llevaba las cosas que él... Y mi marido un día me dijo, yo sin Guillermo no hubiera podido hacer la feria nunca, ¿no? Ese niño de 8 o 10 años para mí es un pequeño héroe familiar que amo. Y otra heroína, y voy a hablar de mi familia, ¿por qué no? Otra heroína es mi hija, que teniendo talento, es una excelente actriz, se ha relegado de alguna manera porque dirige un grupo de teatro integrado con capacidades diferentes. Entonces ha hecho maravillas con ese grupo, con su entrega, su sacrificio, y yo vi chicos que parecían zombies, que estaban así como en este mundo, sin saber dónde estaban, convertirse en actores y hacer cosas preciosas. Entonces es realmente gracias a ese esfuerzo de ella, esa maravilla. Tengo alumnos desde hace 26 años, desde que fundé, mejor dicho, un taller de actuación actoral en Teatro del Centro, acompañada además por excelentes profesores que tenían diferentes disciplinas. Yo hago y hacía, y he hecho siempre, actuación teatral para primero, segundo y tercer año, ¿no? Entonces, siempre les digo a los alumnos, primero el entusiasmo, ¿verdad? El estar entusiasmado con algo, el estar entusiasmado
con el teatro, con lo teatral, con la obra. Eso y la entrega es importantísima. Está el alumno que le doy un personaje, le doy algo, y no sabe pararse en escena, dice mal, no llegó a comprender el estado emocional del personaje, y me dice, ay, yo no puedo hacer algo más, porque esto es muy chico, es poco, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, mirá, es poco, pero todavía no entraste en el personaje, todavía no tenés ni idea de lo que podés hacer con él. Así que vamos a trabajar este personaje y después vamos a ver qué pasa contigo y qué podés hacer más. Y está el otro, como una chica que estábamos haciendo un collage de García Lorca, un collage precioso, y ella le había tocado una frase, cruzaba el escenario diciendo algo, ¿no? Y yo en un momento le digo, ¿sabes qué? Esa frase tengo ganas de sacarla. No, por favor, no me la saques, que la amo. Ay, amo entrar ahí, pasar y decir eso. Es precioso, es precioso. Seguramente ella iba a llegar a entender lo que es el amor a lo que se hace el teatro, ¿no? Y el tener paciencia y al gustar y al enriquecer las cosas, ¿no? Y aquello que decimos siempre y que ya parece una cachada, no hay papeles chicos, no hay papeles chicos, pero es una realidad, no hay papeles chicos en una obra. Si yo he tenido la suerte de actuar desde la primera época en muchas obras, hacer muchos protagónicos importantes y fantásticos, pero Perdidos en Yonkers fue mágico. Digo, primero, porque el elenco era un elenco espléndido, segundo, por el director, y además porque cuando salíamos a saludar, se paraba toda la platea, eso era todas las noches, se paraba toda la platea a aplaudir. Eso era algo muy difícil de vivir, es decir, la gente aplaude, hasta grita bravo de pronto, pero que toda la platea, recuerdo que iba con Nidia yo al costado, íbamos a saludar y veíamos eso, y le digo, ¿cómo se hará para dejar este instante marcado? ¿Cómo se hará para dejar ese instante? Puede parecer muy egocéntrico lo que digo, pero es la verdad, es lo que pasó. David Hammond, el personaje que yo iba a hacer, lo iba a hacer Maruja Santulo, que estaba más cerca de la edad del personaje, pero Maruja se enfermó y entonces me llamaron a mí, que era bastante menor y no estaba muy de acuerdo. Pero yo estaba cansada de hacer señoras mayores desde el principio de mis actuaciones, cuando en Cocktail Party, en Living Room, hice una anciana cuando yo tenía 20 años, ¿no? Una anciana que además había gustado mucho, así que no me preocupaba demasiado. Recuerdo que hice la primera lectura y David Hammond me dijo, ¿dan premios aquí en el Uruguay? Sí, tú te lo llevas. Y era la primera lectura. Y después otra cosa preciosa que me dijo fue, cuando estábamos ensayando, me dice, a mí me gustaría que en este momento tú ahogaras un grito con la boca, te ahogaras un grito, porque tú tenés más mecanismos emocionales que las dos actrices que lo hicieron, una en Estados Unidos y otra en Londres. Para mí esas cosas, las digo, parece el libro del pavo real, pero lo digo porque me marcaron mucho que una persona que había trabajado con la crema innata de los actores me hiciera esa. Fue
poco menos que un idilio lo que vivimos ahí, fue precioso. David Hammond es un director norteamericano que nos dirigió en Perdidos en Yonkers. Y entonces él no entendía eso, de que no, yo no puedo tal día porque estoy trabajando y porque no, el horario mío. Entendía, porque claro, era difícil de entender que si te dedicabas al teatro, era el teatro, y si no, a otra cosa, ¿no? La señora Klein inauguramos el Festival del Mercosur, que se hizo en Montevideo, lo inauguramos, después fuimos a un festival en Porto Alegre, y bueno, son esas cosas que pasan, como me pasó ahora cuando me invitó Goldstein a hacer Pirandello, una obra que hicimos hasta hace poco. Yo pensaba, ¿y haré algo más? ¿Aparecerá algún personaje interesante para mí o que pueda hacer? Y de pronto aparecen esos personajes que te sorprenden. Con Taco tenemos una hermosa relación desde el principio, porque, como decís tú, fue el que me llevó al teatro y hicimos varias obras juntos, varias obras, fuimos hermanos, amantes, amigos, de todo un poco. Y hace 2 años se nos ocurrió reunirnos después de mucho tiempo, que no lo hacíamos, y hacer un recital leído que lo armó Taco, ¿no? Con esa brillantez que tiene para todo lo que son los textos y todo, ¿no? Armó una cosa preciosa, que lo hicimos acá, incluso lo hicimos acá en San José, y después lo llevamos a Estados Unidos, invitados por la Embajada Uruguaya en Washington y por el Instituto Cervantes de Chicago. Y fue realmente hermoso eso, ¿no? El encuentro con él, el decir esos textos maravillosos, ¿no? El estar frente a un público diferente. Los criterios pueden ser múltiples, ¿eh? Una obra vista, leída por un director, no es lo mismo que leída por otro, ¿verdad? Incluso aún sin traicionar al autor, ¿no? Lo que nosotros llevamos la lectura de la obra, ¿no? Entonces, después de eso, empezás a ver, que es, empezás a jugar con las emociones, empezás a jugar con todo lo que ese personaje puede tener, que tú puedas descubrir, ¿verdad? Que descubrirle el alma al personaje para mí es fundamental, ¿verdad? Descubrirle la mente y el alma que van juntas, ¿verdad? Eso es importantísimo. Entonces, tropezamos, vamos de aquí para allá, a veces no es tan fácil, a veces es mucho más fácil, ¿no? Y dejamos correr la emoción, correr el juego escénico. Iba a ir a Paysandú a hacer una obra de Sarlós, de Eduardo Sarlós, que yo dirigía y actuaba, y voy a visitar a un sobrino mío, un primo mío, que estaba enfermo y que es actor de la Comedia Nacional, Miguel Pinto, y le digo, me voy mañana a Paysandú. Y me dice, tené cuidado, no te caigas del escenario. Ay, pero ¿cómo me voy a caer del escenario? Me dice, mirá que ese escenario tiene un declive muy grande, tiene como 2 metros de diferencia, y ya se cayó un músico y se cayó una bailarina. Y yo le digo, ay, Miguel, mire, se me va a caer. Bueno, voy a Paysandú, entonces tenía que buscar muebles para el espectáculo, poner luces, ensayar con 2 alumnos que había llevado, todo era muy, muy agitado, muy estresante, y le digo al chico de luminotécnico del teatro, mirá que necesito un oscuro total, porque yo me tengo que cambiar en ese oscuro. Ah, no,
no, acá no se puede, no, oscuro total, no se puede. Ay, no, pero no me hagas eso, pues si no, no puedo hacer el espectáculo. Entonces al final, no sé cómo fue que admitieron que hiciéramos el oscuro total. Yo tenía en ese momento que cambiarme, sacarme una ropa y ponerme un camisón largo y tenía que estar ahí en una silla y yo buscaba y no lo encontraba y entonces al final lo encontré, me lo puse, bueno, y en ese momento dije, ay, qué cansada que estoy. Y se ve que me desmayé. Y entonces estaba cerca del proscenio ahí, y me caí para abajo. Así que la clavícula, 4 costillas, 10 días en el hospital de Paysandú, con una gente preciosa que se pasaba informando a ver cómo estaba, qué me pasaba. Y como en aquella época se le daba mucha importancia a todo lo teatral y todo, teníamos notas que ahora no tenemos, ¿viste? En los diarios, todo. Entonces yo aparecía siempre en primera página, eclipsando a Sereñi, que era en ese momento la personalidad. Me dice, eclipsaste a Sereñi, me dice, porque aparecían las notas mías de Paysandú, bueno, eso fue un momento. Quiero saludar también a mis primas y amigas de San José, que están aquí presentes, a mi hermana que me acompañó, y a todos ustedes darles las gracias por estar presentes en este día para escucharnos. Voy a leer, para finalizar, un poema de Ernesto Pinto, que se llama Soledad en el llanto. De niño lloré por vez primera, cuando un carro en las nieblas de julio hirió de muerte al perro, guardián y compañero de andanzas y juegos. Tuve entonces, para secar las fuentes de mis ojos, las manos de nardo de mi madre. Apenas crecido, sentí los dardos de la muerte enlutando mi pecho por el amigo que arrastraron en ronda de peces las aguas traicioneras del río. Tuve para ahuyentar mi noche temprana el regazo de luna de mi madre. Perdí más tarde a los abuelos enternecidos y a la camarada de ojos azules que acompañamos entre flores desde la escuela al cementerio de la verde loma. Mi madre tenía pañuelos de seda para borrar la angustia de mi cara. Comprendí finalmente que la muerte me cercaba y hería paso a paso en el árbol cuyos frutos recogía, en el agua y el pan que a mi boca acercaba. Cada vez que la muerte erizaba mi carne y mi alma, recuperaba la paz mirando los ojos de mi madre. Una noche de octubre, entrado en años, mi madre se durmió como una rosa, buscando el aire de la alta gracia. Entonces supe lo que era el llanto y comprendí la muerte en soledad, por nadie compartida. Excelente.